Tenemos a alguien acá para preguntarle si el efecto es la humedad. Lo podemos acusar de que trajo el frío también de la ciudad costera. Podemos acusarlo de que trajo el frío, sí, en efecto. Porque está con nosotros Giuliano Falconat, consultor en puertos y pesca, además consejero directivo en la UTN de Mar del Plata, expresidente de la Federación Universitaria Tecnológica. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por hacerte lugar para venir. ¿Trajiste el frío? No podía venir solo. Claro. No quería sufrir solo. ¿Hace más frío acá que en Mar del Plata hoy? Mirá, está muy similar. Yo siempre digo que somos dos ciudades que tienen muchos parentescos, ¿no? Y uno de ellos es el clima, sin lugar a duda, por lo menos en esta época del año. ¿Sos de venir mucho a La Plata? Soy de venir mucho, lamentablemente no tanto ahora. Me gusta y tengo muchos amigos, pero no estoy viniendo con tanta frecuencia. Hablamos justo ahí recién en la previa y digo también cuando, recién nos saludamos y te veo acá en la mesa, que bueno también tener gente joven que esté transitando discusiones, cuestiones que tengan que ver con proyectos estratégicos a largo plazo, que puedan sentarse en la mesa donde se discuten. ¿Cómo surge tu pasión, tu interés, tu desarrollo? Obviamente siendo un marplatense de pura cepa, pero digo, ¿cómo es que vos empezás a meterte de lleno en el desarrollo estratégico, lo que tiene que ver con la pesca y principalmente aquí con el mar argentino? Yo siempre cuento que hay una particularidad en la ciudad que es que cuando vos académicamente buscás algo relacionado al puerto, la pesca, o tenés un empleo, un oficio relacionado, quizás viene de familia, es lo más frecuente, ¿no? Tu viejo era filetero, tu papá tenía una empresa, o tu abuelo, ya sea por el lado obrero o por el lado empresarial, que tenés cierta relación con el sector. No era mi caso. Yo hice un colegio técnico en alimentos en mi formación secundaria. Gracias a eso pude hacer una práctica profesionalizante en una industria pesquera y a raíz de eso, con esa experiencia, y después de una larga búsqueda, como le pasa a todos los jóvenes del país, sobre todo en aquel momento que recién arrancaba 2015, 2016, también un cambio de paradigma a nivel de modelo de Estado, sí. Conseguir un empleo formal, que no era poca cosa, y ahí me empecé a inmiscuir en la industria, y ahí me empecé a apasionar por lo que era el desarrollo de los productos, la optimización de los procesos, sentir que uno era útil para que el trabajo de otra persona sea más sencillo o sea más productivo y eso decante en una mayor remuneración, ¿no? Que había un rol en el cual uno no era un obstáculo para el desarrollo de la industria, sino que podía ser un puente. Y después conozco la universidad y me sigo formando en una carrera que no sabía que existía, que es la ingeniería pesquera, que es bastante nueva en la ciudad de Mar del Plata y, bueno, muy específica, ¿no? para este sector que estamos hablando. ¿De qué, perdón, sí, como profundizar ahí en lo de ingeniería pesquera, ¿de qué consta? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa carrera? Para graficarlo simplemente es una especie de ingeniería industrial o ingeniería en alimentos abocada 100% a la pesca. Desde que uno desarrolla las redes que van a ser utilizadas para capturar la materia prima, el cuidado de esa materia prima para que llegue al puerto con la mejor calidad posible y todas las etapas de procesamiento que se le puedan realizar para lograr el máximo grado de valor agregado y industrialización, incorporar tecnología, generar puestos de trabajo, todo eso. La parte de sustentabilidad, por supuesto, de garantizar que ese recurso, como no es renovable, se explote pero de la manera más consciente posible y permita que las siguientes generaciones puedan gozar de esa fuente laboral, de esa fuente de proteína, el estado de esa riqueza que genera la actividad y demás. Es bastante completa, pero muy específica en cuanto al sector pesquero. No, imagino también en esto que hablábamos un poquito de, si bien no venís o contabas, no tenías el trayecto familiar en esa tradición, al ser uno de una persona criada frente al mar, imagino que también le da otro gustito, le da otra pasión en la materia y además que, le da un certificado porque dice, yo me puedo sentar y opinar porque, hermano, crecí en una ciudad costera, sé cómo es la cultura de una ciudad costera, sé lo que es estar con compañeros y compañeras que vienen de esa industria. Venimos con el sellito hecho en Mar del Plata. Sí, claro. Total. Sí, en los últimos años yo lo que he notado, está bien que uno habla de su experiencia y su generación en la cual va conviviendo con estas cosas,
noto un crecimiento muy importante en el grado de conciencia que tiene el marplatense, los marplatenses que tenemos, sobre la importancia del mar, de la pesca, del puerto, que llevándolo a algún número representa cerca de 1/3 del Producto Bruto Geográfico del municipio, que tiene un montón de actividades, pero su corazón productivo está en la industria naval, en el puerto, en los servicios que están relacionados con eso, pero todavía cuesta ponerle un valor. Falta la segunda mitad de esa discusión, que tiene que ver con darle la trascendencia que merece en cuanto a lo que genera, ¿no? Si es tan importante para Mar del Plata y la región, bueno, que sea valorado en una forma más profunda que le permita al sector seguir desarrollándose, y me parece que es una deuda pendiente, una batalla que todavía se está gestando. ¿Y crees que eso también se da a nivel, macro, cuando se piensan las políticas públicas? Sin ir más lejos, hoy, por ejemplo, el conflicto pesquero que estamos teniendo hoy en día repercute, por ejemplo, en el Chubut, en la Patagonia, donde hoy por ahora no se puede dar apertura a la temporada de pesca. Pero cuando se piensa eso, se piensa de nación, ¿crees que hay una falta también de perspectiva y de que la integren a esa mesa gente que verdaderamente viene de ahí? Sí, efectivamente, que la integren y que los que la vienen integrando también se pongan de acuerdo en algunas cuestiones, ¿no? Una agenda programática. Yo siempre destaco, hablaba el otro día en un medio especializado en el tema, que decía que los referentes del sector pesquero en medio de esta crisis que está atravesando la industria y que está atravesando todo el tejido productivo de la Argentina, tienen que entender que, como decía Francisco, la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, que en este caso son los trabajadores, a los cuales el conflicto estalló hoy, de hecho con una gran movilización sindical en el puerto de Mar del Plata, porque el empresariado le reclama una reducción del 30% del premio a la producción del personal embarcado para recuperar rentabilidad. Y yo pensaba, ¿no?, internamente, qué lindo sería escuchar al sindicalismo pidiendo que se le supriman las retenciones al empresariado, y al empresariado pidiendo que el personal embarcado deje de pagar impuestos a las ganancias, como había dejado de pagar sobre finales del gobierno anterior, y fue restituido con el cambio de gestión nacional. Ese gesto hacia un lado y hacia el otro, ¿no?, de los dos eslabones más fuertes de la cadena, representaría la síntesis y unidad del sector y haría que sea mucho más simple dar las discusiones que la pesca necesita para poder recuperar vigencia y desarrollarse con normalidad la actividad. Vos ahí hace un par de días hiciste una publicación sobre cinco puntos para recuperar o fortalecer la industria pesquera, algo que está en crisis. Bueno, hoy quizás estalla con lo de los trabajadores, pero es algo que continuamente, desde hace muchos años, viene teniendo un bagaje de conflicto. ¿Cuáles son esas cinco puntos de renovación, digamos? Sí, esas 5 medidas que le llamamos de alivio, que ahí estamos viendo en pantalla, para salvar a la industria pesquera, como para generar conciencia, ¿no?, del grado de gravedad que está aquejando al sector, tiene que ver, en primer lugar, fundamental, con la supresión de las retenciones, que van del 1 al 9%, dependiendo de la especie pesquera de la que estemos hablando y el agregado de valor que tenga ese producto. Más etapas de proceso, más valor agregado, menos arancel a la exportación. Siendo una actividad que exporta cerca del 95% de lo que produce, pero que al Estado Nacional le genera 2.000 millones de dólares al año, una cifra que está 10, 11 veces por debajo de las cosechas récord que tuvo la soja en los últimos años, es ilógico que se lo mida en términos de ingreso de divisas y retenciones, ¿no? Uh-huh. Si uno le suprime las retenciones o las disminuye al complejo agrícola ganadero, las arcas del Estado empiezan a sangrar. Este sector no tiene que ser analizado como es analizado por las autoridades, incluso las de nuestro gobierno en su momento, con medidas mucho menos críticas que estas, pero con un tratamiento que demostraba también cierto desprecio o desconocimiento hacia la pesca, que tiene que ver con verla como una actividad netamente extractiva. Los tipos van y pescan y por pescar pagan esto y se terminó. Y es un eslabón o una parte fundamental de la industria alimenticia de la Argentina, que tiene un bien supremo a custodiar, que son las fuentes de trabajo que genera, ¿sí?, que hoy se estiman en 50.000 más o menos en forma directa, pero que si tenemos en cuenta el elevado grado de informalidad que la actividad acarrea, es cercano al doble de manera directa, ¿no?
es bastante importante en términos de la cantidad de personas que están sufriendo esta caída. Eso en primer lugar. No gozó ni siquiera de la disminución que el complejo agrícola ganadero tuvo a través del Ministerio de Economía para liquidar sus producciones. Yo creo que debería ser suprimida en su totalidad. No debería pagar retenciones ningún sector de la industria pesquera. Después retrotraer el aumento del derecho único de extracción o captura, que es el primer impuesto, la primera tasa que paga la pesca para hacerse de recurso, que fue aumentado en un 300% promedio del año pasado a por decisión unilateral del gobierno nacional. Muy por encima del aumento del salario o de cualquier índice inflacionario, ¿no?, con el que podamos comparar la cuestión. Eso afecta lo que tiene que ver con el costo después de lo que pagamos el pescado en las pesquerías, en cualquier pescadería. Eso se traslada, por supuesto, de ahí en más a cualquier etapa del proceso. Hay que entender que al exportar la mayor cantidad de lo que produce la pesca, se rige por esos precios internacionales que el mercado paga, que define y que nosotros no podemos manejar. Que a eso se lo vincula con el atraso cambiario que viene arrastrando la macroeconomía nuestra, lo cual hace que los números no cierren. Pero retomando esto, digo, si suprimimos las retenciones ya estamos aliviando para que ese margen de rentabilidad se recupere entre el 1 y el 10%. Si disminuimos ese primer impuesto que la flota tiene que abonar y que afecta por completo a todos los barcos, varía el porcentaje de aumento dependiendo de la especie que se capture, pero en promedio un 300%, que es muchísimo. Ya estamos aliviando por otro lugar. Si insistimos con esto de que el personal embarcado deje de pagar impuestos a las ganancias, el recibo de sueldo de los marineros va a volver no va a tener ese descuento que hoy tiene, va a recuperar poder adquisitivo y negociar cualquier paritaria va a ser más sencillo. El empresariado estaría inyectando dinero y aumentando poder adquisitivo sin poner un peso de la empresa, sino evitando una deducción en los recibos de sueldo. Y después es importante subsidiar los combustibles para que salir a pescar sea más barato, que el combustible y la energía son los otros dos costos más importantes, los dos incrementos más importantes que tenemos el año pasado. Y por último, como quinta medida, desburocratizar al sector, que tiene una carga administrativa bastante intensa, donde muchas veces los municipios, la provincia y la nación piden por diferentes sistemas de distinta manera la misma información. Eso genera dos problemas: un sobrecosto administrativo para cumplir con todas las exigencias y que te mientan mucho más fácil, porque a Pesca Provincia le decís una cosa, al municipio le declarás otra, o a la nación le declarás una tercera y no cruzan los sistemas. Entonces la evasión impositiva, la subdeclaración de especies, de qué es lo que trajiste o cuánto descargaste, es mucho más sencillo de llevar a cabo. Claro. Ahí, sobre ese punto, me interesa como revisar esto de, bueno, hay un 300% de incremento por decisión del gobierno nacional. ¿Por qué crees que se toma esta decisión? Digo, ¿hay un interés directamente vinculado a favorecer a las banderas extranjeras que se llevan pescado o peces de nuestro mar? ¿O con qué tiene que ver directamente? Porque ¿en qué se favorece el gobierno con esto? Recordemos que ni bien asumió el gobierno, cuando presenta esa ley ómnibus completa, tenía un capítulo entero dedicado a la pesca, escrito o diseñado por lo menos por Federico Sturzenegger, que buscaba a través del Congreso de la Nación desarmar completamente lo que es la manera de funcionar que tiene el sector actualmente, que lo rige el régimen federal de pesca, aprobado en el año 97, y que vino a custodiar y a recuperar soberanía y, entre otras cosas, a resolver lo que había sido la sobreexplotación de la merluza en la década del 90. Nos habíamos quedado con una población de merluza de 75.000, 80.000 toneladas. 30 años después, llevó 30 años de trabajo entre el empresariado, el sector científico-tecnológico y el Estado, tenemos 325.000 toneladas para pescar año tras año, de manejo sustentable de ese recurso. Eso no fue gratis, llevó un montón de esfuerzo. Como no fue gratis la sobrepesca, la sobreexplotación durante los 90. Eso no pudo prosperar. Hubo una defensa de todo el arco de la pesca, cámaras, gremios, universidades, técnicos y demás, distintos espacios de la política, que desestimaron por completo ese capítulo. ¿Qué pasó? A los pocos meses, Sturzenegger reapareció no en el Poder Legislativo, sino con un ministerio hecho a la medida para llevar a cabo
las mismas medidas con las que él llegó contento a la Quinta de Olivos en diciembre del 2023 y lamentablemente volvió a insistir, pero por goteo. ¿Cuál es la manera? Desgastar, que el sector pierda rentabilidad. Esto es una opinión muy personal y me hago cargo de ella. Lo que ellos están buscando es el eslabón más débil dentro de la flota, es el fresquero, que genera menos divisas, que le es más costoso ir a pescar y que no procesa a bordo, sino que procesa todo en fábricas que están en tierra. Es el primero que desaparecería si esto persiste. Algunos congeladores se relamen creyendo que ese pescado que la flota fresquera no va a capturar, lo van a capturar ellos. Otros estamos convencidos de que eso allanaría el camino para justificar que es necesario permitir el ingreso de la flota extranjera. Decir, bueno, acá hay un recurso que no se está explotando, se está pescando menos de lo que se puede, los barcos no quieren salir, pero de repente los españoles, los taiwaneses, los chinos que estaban en la milla 200 están dispuestos a gastar un poco más de combustible, venir más adentro y llevarse ese pescado. Con todo lo que eso implica, ¿no? La sobreexplotación nuevamente, que te paguen un arancel que va a ser irrisorio en términos presupuestarios, pero que no desembarquen un kilo de pescado en ningún puerto, que no trabaje la estiba, la carga y descarga, los camiones, los peones, los fileteros, las fábricas, los servicios que están asociados a la actividad, ni que hablar los que somos humildes colaboradores técnicos de esto, no tendríamos razón de ser, y eso sería mucho más crítico que en los 90. En los 90 esa sobreexplotación quedó en manos de un puñado de empresarios argentinos que mal pescaban todo lo que podían en el menor tiempo posible, pero descargaban en puertos de bandera argentina, pagaban impuestos, claro. Los barcos los amarraban en puertos de bandera argentina y las fábricas trabajaban. Eso tampoco existiría si persiste una receta de este tipo. Y yo estoy convencido que si fue la idea inicial, en algún momento va a volver con toda la fuerza posible. Y que 20 años después, la cantidad de puertos de bandera nacional son contados con las manos. Sí, también. Total. Sí, de bandera nacional, que incluso si fuese un puerto privado, eso genera de alguna manera tracciona el empleo también, pero hoy tenemos la competencia con los puertos uruguayos, que son una especie de zona franca, Montevideo, y que tiene una cercanía muy peligrosa, que si se vincula con la no decisión o indecisión del gobierno anterior de ejecutar o comenzar la obra del Canal de Magdalena, allana totalmente el recorrido para que eso está a disposición, digamos. La pieza que le falta es que la flota extranjera no la estemos discutiendo a 350 kilómetros de las costas, sino que la estemos viendo desde la playa, como quien dice. Claro. ¿Cuántos representan los fresqueros hoy en el porcentaje de la población trabajadora del sector de la pesca? Representan la menor cantidad de las toneladas de pescado desembarcado por una cuestión de envergadura de los barcos, de capacidad de bodega, y representan el grueso de los trabajadores. Para ejemplificarlo, cercano al 80-20. Bien. El 80% de la mano de obra empleada es como la ley de Pareto, y el 20% de las toneladas de pescado. Bien. Y hay un estudio, hay poca información con rigurosidad, si se quiere, técnica o tangible al respecto, pero hay un informe interesante que hizo el CIMAP, el Sindicato de Marineros de la Pesca, en 2018, que estipulaba que por cada marinero a bordo de un barco fresquero se necesitaba un mínimo de 7 trabajadores en tierra para procesar ese pescado. Entonces esa cadena se va incrementando a medida que nos animamos a hacer un producto más sofisticado, ¿no? Claro. No, y pienso mientras contás todo esto, me remonto a los 90 con lo que fue la salida o el ahogamiento, la destrucción de las líneas de ferrocarriles y cómo se fueron creando pueblos fantasmas, y pienso también en la cantidad de ciudades que hay en la costa patagónica de nuestra Argentina que sobreviven de esto, que tienen un montón de empresas que giran alrededor de la industria de la pesca y que hoy por esta medida podrían inclusive estar habilitando pueblos fantasmas, porque hoy hay ciudades, Puerto San Julián, Puerto Madryn mismo, Comodoro Rivadavia, que tienen una importante capacidad de empleo en la pesca que estaría siendo destruida porque se podría reemplazar con la producción a bordo de buques internacionales.
Sin lugar a duda, es así, y en el caso de nuestra provincia y fundamentalmente de Mar del Plata como epicentro de la pesca o de los intereses marítimos de la provincia de Buenos Aires, esto conlleva también a el desgranamiento de la industria naval que fundamentalmente está abocada y especializada a la pesca, a la asistencia, reparación, mantenimiento de los barcos pesqueros y a la construcción de nuevas embarcaciones que está prácticamente paralizada. Ayer una diputada de Unión por la Patria nos pedía información técnica al respecto de las construcciones navales del año pasado y y le explicábamos eso. Esto es una industria de efecto tardío, no es que en la pesca se nota inmediatamente, los barcos ya no están saliendo, pero los barcos que se están construyendo en la Argentina o que se han botado en Mar del Plata hace 10 días tuvimos una botadura de un nuevo buque, son contratos que se han cerrado hace 4 o 5 años y obras que llevan 2 o 3 años. Entonces ese efecto tardío se va a ver incluso en la gestión nacional siguiente, con más profundidad. Una barbaridad. Y ahí hablabas, y esto también es como una pregunta medio a reflexión, pero digo, cuando hablamos de esta recuperación de lo que fue la crisis de los 90, esta posibilidad de aumentar la cantidad de toneladas en una articulación casi tripartita, Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo lo que tiene que ver con industria, ¿es posible pensar también en ese plan programático, empezar a ver al mar como una prioridad, poder pensar en un Ministerio del Mar, poder pensar en una preponderancia en la discusión pública y estatal? Yo creo que sí, creo que el árbol de las urgencias no nos puede tapar el bosque de las oportunidades y uno está convencido porque es consciente de la fortaleza que tiene el sector. A veces incluso se abusa de la resiliencia que tiene la pesca de haber sobrevivido a etapas como esta y no está bueno porque lleva a situaciones límite o patea la pelota hacia adelante a la hora de tomar decisiones o cartas en el asunto. Y yo creo que sí, que es una necesidad estratégica. De hecho, antes de esa crisis de los 90 que desmantela tanto y sobreexplota los recursos pesqueros, la Secretaría de Pesca era una Secretaría de Estado. Claro. Después se le baja el precio a Subsecretaría de Pesca dentro del Ministerio de lo que era el MINAGRI, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ya en el nombre nos indica que es un agregado que, bueno, no sabían bien dónde ponerlo y quedó al final. Y cayó en ese ministerio como podría haber sido cualquier otro tipo de cartera, ¿no? Claro. Y en esa gestualidad ya hay una cuestión. Recién conversábamos con el equipo de producción antes del programa y hablábamos un poco del consumo de pescado, de los precios del pescado, y yo siempre estimo decir que hay una batalla cultural que el campo le ganó al mar desde los cimientos de la Argentina. Y que eso es muy complejo de dar vuelta, ¿no? Que quizás ni siquiera hay que darlo vuelta, no es que hay una dicotomía entre si estás a favor del campo o estás a favor de la pesca. Deben convivir y coexistir, sobre todo si insistimos con esto de que la pesca no es netamente extractiva y la parte del complejo agrícola quizás sí, porque involucra más tecnología que mano de obra. Claro. Y menos desarrollo de agregado de valor. Pero creemos que ese es el camino. Si bien es más gestual que pragmático, debería tener mucha más preponderancia. Incluso en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Pesca es una dirección provincial dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La subsecretaría es una especie de MINAGRI provincial que hace que el ministro recorra los 135 municipios de la provincia, otorgando certificados de pequeña unidad productora de alimentos, sí. Comiendo miel como Winnie Pooh en todos los pueblos, recorriendo el kiwi en Sierra de los Padres, que es el segundo mejor clima del mundo después de Nueva Zelanda para cosechar kiwi, pero la pesca no la ve ni de reojo. Y sin embargo, las multas que efectúa el sistema de monitoreo de la Dirección Provincial de Pesca son las que financian gran parte de esos programas que el Ministerio ejecuta. Ahí vuelvo con esto de darle al sector, darle a la pesca lo que es de la pesca, ¿no? Claro. Y que los costos, no sé cuánto sale un kilo de soja, pero me imagino que los costos deben tener un diferenciado importante cuando en la palabra directamente estamos más vinculados al consumo de la soja que al consumo de una proteína que tenemos con solo sacar una caña y digo, si lo hiciéramos manualmente cada uno por sus propios medios, ¿no? Como no es algo que
que tendría que generar un costo amplio. Hay una pregunta en el chat sobre este tema que pregunta Carlos, que dice, con un país de cara al mar, que en la provincia de Buenos Aires, si es posible que con un país de cara al mar, que en la provincia de Buenos Aires se provea pescado vía servicio alimentario del Estado a los servicios educativos, a los comedores, que es algo que estuvo trabajando el CECIM, incluso acá en la ciudad de La Plata, el Centro de Veteranos de las Islas Malvinas, que laburaron durante todos los años en los que gobernó Alberto, pero que finalmente no tuvo un curso favorable. ¿Cómo lo pensás a eso? Yo creo que es muy posible lo que consulta ahí Carlos en el chat, y es posible ejecutar por 2 vías. La primera con todos los pescadores artesanales, que digamos muchas veces al no tener una estructura de procesamiento, de conservación adecuada de ese recurso, lo terminan vendiendo a precios que son muy bajos y es una actividad netamente de subsistencia. Si el Estado aparece ahí no monopolizando la adquisición de ese recurso, pero sí compitiendo con el privado para que eso se industrialice y vaya a los comedores, por ejemplo, o a los municipios, eso incluso va a levantar el precio, va a poner en valor la tarea del pescador artesanal, va a ser más fácil ordenar la cuestión de la trazabilidad, de la seguridad operacional de las embarcaciones y demás, de interceder en ese tipo de controles. Y la segunda vía que tenemos es la reactivación de la estación hidrobiológica de Chascomús, que durante muchos años funcionó. No es algo nuevo lo que voy a decir, pero en esa estación se especializaban en el cultivo de pejerreyes que después servían para el repoblamiento de todos los espejos de agua de la provincia, que en esto que decías vos de los pueblos fantasma, bueno, hay un montón de pueblos o ex pueblos turísticos que recibían muchos pescadores de pesca deportiva y eso generaba una especie de cadena de turismo social, se llenaba un hotel, se llenaba un hostel, un restaurante, una parrilla y un fin de semana iban a pescar ahí porque había pejerrey, hoy no hay. Bueno, lo puede reactivar el Estado a través de la interrelación con el sector científico-tecnológico que se especializa en la acuicultura y puede hacer eso en un espacio que hoy está disponible, pero está sin utilizar. Muy interesante todo esto que estamos charlando. Tendríamos tiempo de sobra. También contarle a la gente que esto lo podemos hacer gracias a que estamos poniendo acá el pecho desde hace 3 años y medio. Nos pueden apoyar en desdelarraiz.ar/suscríbete. En aquellos tiempos donde arrancaba el medio, ya hablábamos de lo que tenía que ver con la milla 200, y vos recién lo nombraste. ¿En qué está hoy esa situación? Y hoy está más desprotegida que antes, sin lugar a duda. Todo lo que uno se imagina cuando habla o escucha hablar de la milla 200 es ese mar de luces de barcos pesqueros que bien mostró en vía aérea Rolando Graña en algún momento, ¿no? Sí, la milla 200 la inventó Rolando Graña, parece, en Argentina. Sí. Pero bueno, es un gran valor porque de alguna manera, por más que quizás tenga errores desde el tratamiento que se le da a esos temas que son complejos, complejos hasta para uno que se dedica y que le gusta y que lo estudia en profundidad, socializar ese contenido o instalar esas discusiones yo creo que es un gran logro, porque después el resto puede venir solo, ¿no? Sí. Lo peor es que no se hable, no se conozca o no se cuestione. Lo que sucede con la milla 200 es que tenemos muy pocos recursos para custodiar una extensión territorial enorme, que es incluso superior a la extensión terrestre que tiene nuestra patria, y que la Prefectura Naval Argentina, hay que desmitificar esto de que no hace nada, hace un gran esfuerzo con las patrullas que tiene, con los recursos que tiene, pero es complejo incluso en la extensión que tiene desde la costa hacia ese punto, que son cerca de 350 kilómetros. Cuando se instala la discusión del petróleo o el gas offshore, en dirección recta a Bahía Blanca, a Mar del Plata, se habla de 300 kilómetros. Bueno, la milla 200 está incluso más lejos. Ahí eso es lo que complejiza un poco el asunto, y tener presencia ahí siempre lo que facilita es que no nos roben nuestro recurso o nos lo roben lo más lejos posible, ¿no? Claro. Incluso hubo una intención fuerte en el año 2002 en la presentación en Naciones Unidas que hizo una abogada especialista en Derecho Marítimo, que teniendo en cuenta el talud continental de la Argentina, proponía la extensión de esa zona económica exclusiva hacia la milla 270. Bueno, uno puede decir, si no puedes custodiar a la 200, no puedes custodiar a la 270. Pero ya que el problema esté más lejos, sería también un logro. Yo para ejemplificarlo les lo digo como
es como vivir en una hectárea y tener la casa al fondo o adelante de todo. Atrás no tenés ni idea qué pasa. Claro. Claro. Si el vecino te afana el perro, te pone una planta, no tenés ni idea porque es complejo de custodiar. Lógicamente, recetas o modelos como el que estamos atravesando facilitan ese saqueo. No es que nos roben dentro de nuestra zona económica exclusiva, sino que es como una pesca en zigzag, que esas embarcaciones ingresan y salen, y es difícil identificar cuando están dentro para poder efectuar el protocolo de la prefectura, que es emitir una señal de alerta, llevarlo hacia afuera, que salga, ver si está haciendo maniobras de navegación o de pesca, y si está haciendo maniobras de pesca se puede tomar el barco, la tripulación y traerlo a puerto argentino, y después que sea un problema diplomático, ¿no? Claro. Que ha pasado en algunos Sí, momentos, sí, no hace muchos años. Pero bueno, es complejo de identificarlo también. Si se retomase o si prospera el proyecto de la explotación de hidrocarburos offshore, es una gran oportunidad para vincular esto porque nadie puede controlar lo que no conoce o lo que no explota. Entonces, tener presencia a 300 kilómetros hace que la tenerla a posibilidad. 350 sea más simple. Es como que tu hermana haga la casita a mitad del terreno. Claro. Claro, vas ampliando la familia. Y hay ahí, perdón, y con esto dejo de preguntar. No, está bien, adelante. Hay, digo, una importancia muy grande en el recurso que se llevan que tiene que ver con el pejerrey, pero además con el langostino, ¿o no? Con el calamar y con el calamar y fundamentalmente langostino. con el calamar. Y después hay especies que, esto lo debatíamos en un streaming el que charlábamos con vos hace un rato. Lo podemos nombrar. A los compañeros de Vino por el Desarrollo. A los compañeros de Vino por el Desarrollo, que charlamos con Domingo Contesi, un empresario de la industria naval y pesquera, sobre este tema. Y coincidíamos en que, bueno, el recurso pesquero no tiene la camiseta de Messi puesta. Hay recursos que biológicamente son migratorios. Claro. Entonces se van desplazando y es muy complejo de dictaminar si te lo pescaron a vos o si estaba fuera de la zona económica exclusiva. En síntesis, bueno, fortalezcamos el sistema de defensa, démosle recursos a la Prefectura Naval Argentina, retomemos la explotación de hidrocarburos que nos da soberanía también con todos los recaudos ambientales que haya que tener en cuenta y garantizando, exigiéndole a las empresas internacionales que cumplan como mínimo los mismos requisitos que su país de origen les exige para que haya una competencia leal y retomemos esto de extender la zona económica exclusiva para que sea más sencillo de controlar, ¿no? Bueno, y démosle otra serie de reglas de juego a nuestra flota para que sea más motivador ir a buscar ese recurso y competir con los barcos de bandera extranjera. Tal cual. Ahí hay algo en lo que, bueno, pensamos constantemente, lo hemos hablado cuando hace poco hicimos un encuentro para conversar sobre las Islas Malvinas con algunos especialistas, entre ellos Rattenbach, Pizarro. Está en YouTube. Está en el canal de YouTube. Que está en el canal de YouTube, que ya está colgado. No lo ver. hemos promocionado, pero ya van a salir esos recortes. Hacemos el pie ahora para Hacemos el pie. Pero justamente ahí hablábamos de que, bueno, Gran Bretaña amplió en su órbita dentro, creo que especialmente de las Georgias del Sur, la zona pesquera, si no me equivoco, en un 23% más o menos, y ellos se llevan muchísimos de nuestros pescados, peces, cuando todavía están ahí, y que ahora están empezando a discutir la producción de salmón en eso que nosotros dejamos de lado en Tierra del Fuego. Quería preguntarte qué pensás de eso, especialmente con lo que tiene que ver con la producción de salmón en una provincia. Bueno, Gustavo Melella hace poco lo nombró, dijo, bueno, creo que dijo algo como esto era una posibilidad, finalmente no sucedió por lo que tenía que ver con lo ambiental. ¿Cómo pensás ahí que se juega en términos de soberanía todo eso? Pescar es ejercer soberanía en un país que tiene más agua que tierra, sin lugar a dudas que cualquier tipo de pesca, sea continental, artesanal, más adentro, más cerca a la costa, es ejercer soberanía, es esto que hablábamos recién. Lo que sucede en las Malvinas es que el Reino Unido, siendo las Islas Malvinas un territorio en litigio según Naciones Unidas, comete una de las tres modalidades de pesca ilegal, si se quiere, son la ilegal, la no declarada y la no reglamentada. En este caso es ilegal porque le otorga a esos barcos una bandera a nombre de las Islas Falklands, un
un permiso de pesca bajo esa denominación, que al ser un territorio en litigio está incursionando en una pesca ilegal. Ahí si tuviésemos un gobierno como la gente y un canciller que no estuviese al servicio de Donald Trump, tendría que estar en Naciones Unidas pidiendo la nulidad inmediata de esos permisos de pesca de retiro y la compensación correspondiente de los fondos por los daños, las pérdidas que le haya ocasionado a la Argentina ese recurso. Y después, lógicamente, eso se vincula con la explotación hidrocarburífera, con los proyectos que tiene el Reino Unido en esa zona también en mente y en marcha, y con el cultivo de granjas offshore en medio del mar para criar salmones. La Argentina consume salmón, pocas cantidades, pero consumimos salmón que se cría de la misma manera, pero en Chile. Y ahí nadie discute si tiene antibióticos o no tiene antibióticos, de hecho lo tiene, porque llegaron a un nivel de cultivo intensivo que requiere dosificar a la especie de ciertos antibióticos para que se desarrolle sin enfermedades, para que crezca más rápido y demás. Y nosotros nos apresuramos en dar esa discusión, ya sea guiándonos por los sectores que defendían el medio ambiente o que defendían la calidad del producto que se fuese a producir y a consumir. Y son discusiones que no nos tiene que correr la agenda legislativa, los tiempos de la política, sino los tiempos del sentido común. Claro. Y me parece que ahí se cometió un error grave a nivel nacional, porque se instaló rápidamente la discusión. La ex gobernadora de Tierra del Fuego en ese momento era diputada nacional, tampoco apoyó el proyecto, y era un proyecto que le iba a dar trabajo a las islas y a la provincia. Claro. Y fíjense la situación en la que estamos hoy, que bien la describían ustedes con la compañera hace un rato, que tiene que ver con la desindustrialización y la pérdida de puestos de trabajo en Tierra del Fuego, que necesita una diversificación urgente de su matriz productiva. Digo, tomar los recaudos necesarios para que las cosas se hagan bien tiene que ser un requisito fundamental, pero no tiene que impedir que las cosas no se hagan. Totalmente. Además, aclarar, lo digo yo en nombre propio, aclarar que son fundaciones con bandera extranjera, muy vinculadas a Gran Bretaña, que no van y piden lo mismo en el país hermano de Chile. ¿Vos querés hacer una última pregunta? No, porque Juan nos está apurando, pero la verdad es que ha sido un placer, Juliano, tenerte acá a charlar. Y bueno, esperamos poder hacer nuevamente este encuentro. ¿Quién nos dice en Mar del Plata? ¿Por qué no? Puede ser. Puede ser. A disposición. Podemos irnos de viaje. ¿Llevan el frío ustedes para allá? Sí, el frío con humedad en realidad. Juliano, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Obviamente, invitado siempre. Muchísimas gracias.